inteligentes o racionales, ¿sí? O intelectuales. Entonces, la moral se ocupa de los actos humanos que provengan o dimanen de la libertad humana. Entonces, la moral no va a decidir si las acciones que hacemos son importantes o no son importantes, si son eficaces o no, sino simplemente si son buenas o malas. Sí. Entonces, es decir, si son morales o inmorales. Entonces, los actos humanos son aquellos que son realizados con estas tres características: con plena conciencia, plena deliberación y plena responsabilidad. Los actos que yo hago cuando estoy dormido o cuando estoy tomado, de ellos no puedo yo ser responsable, aunque si sé que al tomar hago ciertas cosas, soy responsable. Una persona que está mal de la cabeza, tiene una cierta deficiencia mental, no es responsable de la mayoría de sus actos. ¿Sí? Entonces, de ahí que la libertad es la capacidad arraigada en la razón y en la voluntad de obrar bien o de hacer una cosa u otra. ¿Sí? Es decir, tener libertad es tener la habilidad de dirigirme a mí mismo sin la ayuda de nadie, ni presionado por nadie. Porque puedo ser presionado por la violencia, por el miedo, ¿sí? O por cualquier otra cosa. Ya no hay libertad. Muy bien. Hay factores que pueden disminuir la libertad, como decía ahorita, o la responsabilidad de los actos que hacemos. Puede ser, por ejemplo, la ignorancia. ¿Sí? De que uno no sepa que lo que uno está haciendo, sea malo, sea bueno. Entonces lo puede hacer. Esto atenúa o hasta quita la responsabilidad de una culpa, de una acción que uno pueda hacer. Entonces, en primer lugar sería la ignorancia. En segundo lugar sería las pasiones. Muy bien, para entender lo de las pasiones, hay que volverles, les voy a volver a repetir lo que habíamos visto en uno de los retiros o clases. Tenemos la parte superior del alma, que es la memoria, la inteligencia y la voluntad. La parte inferior del alma, que son las 11 pasiones, contrarias una de la otra, como el amor y el odio, la tristeza y la alegría. ¿Sí? Así todas, una contraria a la otra. Estas son simplemente pasiones, deseos que están allí, que pueden ser usados para bien o para mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por medio de la memoria, por medio de la razón en general, la razón le dicta a la voluntad lo que tiene que hacer. La razón iluminada por la fe. Entonces, a la voluntad o le dice la razón lo que tiene que hacer, o se lo dicen las pasiones. Si la voluntad es como la que está ahí al servicio de la parte superior del alma o de la parte inferior del alma. Entonces, necesariamente, para poder ordenar las pasiones, tiene que haber mortificación. Sin la práctica de la mortificación, las personas se descontrolan en la vida y cometen miles de errores. ¿Sí? Entonces, en la práctica de la mortificación no hay control u orden de la vida. Y para que, habiendo orden, pues puede haber tres características principales de las personas, que son la belleza, la bondad y la libertad. Sí. Muy bien.
Entonces, cuando las pasiones, por ejemplo, si una persona tiene esta situación por la comida, ¿verdad?, que no puede estar sin estar comiendo. ¿Por qué? Porque llegó un momento de la vida, empezó en un momento de la vida que no pudo controlar la gula. Y de ser simplemente gula y pecado, se convirtió en una enfermedad patológica. Sí. Entonces, eso va a disminuir la responsabilidad del pecado de la gula. Muy bien. En tercer lugar, tenemos los hábitos, ¿verdad?, que pueden también disminuir o aumentar la responsabilidad de lo que hacemos. Muy bien, entonces, la bondad o la maldad de un acto humano depende del objeto, de las circunstancias y del fin por el que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sí. Por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿cuál es un objeto? Una acción, puede ser una acción. Por ejemplo, matar a alguien es pecado mortal. Matar a alguien en tiempo de guerra, por una guerra justa, no es pecado mortal. Sí. Ahora, si yo no soy soldado y digo, pues tengo ganas de ir a matar a alguien a la guerra, ¿verdad?, el fin es simplemente ir a matar. El fin no es defender la patria, porque no hay amor a la patria. Sí. Entonces, el objeto, las circunstancias y el fin determinan la bondad o la maldad de todas las acciones que hacemos. Por eso uno tiene que estar pendiente durante el día y decir qué acciones estoy haciendo, tomando en cuenta estas tres cosas. Sí. Muy bien. Es decir, ¿qué es lo que hago? ¿En qué circunstancias lo estoy haciendo? Sí. Por ejemplo, comer no es malo, pero comer dentro de la iglesia es en contra de la norma de la iglesia. Sí. Muy bien. Ahora, si la persona dice, no, es que si no comía a esta hora, me moría en 5 minutos. Es otra circunstancia. Sí, porque tiene otro fin. Muy bien. Entonces, dijo que había 11 pasiones. ¿pasiones? Yo creo que fuera bueno para nosotros saber qué son las 11 pasiones. Por ejemplo, yo doy clase a los muchachos más grandes. Ajá. Y más o menos yo sé, pero siempre puede uno aprender. Ok. Es resonante preguntarles. Oh, no, sí, muy bien. Sí. Pasiones. No sé si me acuerda de todas las 11. Unos las clasifican como 10, otros como 11. Pero son contrarias. Por ejemplo, la contraria del amor, de la alegría, de la esperanza. Es decir, del amor el odio, de la alegría la tristeza, de la esperanza la desesperación, de la ira, ¿sí? Así sucesivamente, hasta que uno complete 5 contrarias de las otras. ¿Sí? Si quieren después con Marisela Sí. Y las tenemos que hacer en alguno de los apuntes de las primeras clases, sí. Pero sí, yo Muy bien. Y estas pasiones, unas son unas son irascibles, son dos diferentes. Es decir, con unas pasiones uno busca la vida, con otras pasiones uno se defiende de las cosas contrarias a la vida. Entonces, cada una de ellas uno las tiene que utilizar dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, la pasión contraria a la pasión del odio, pues del amor es el odio. Ahora, hay que ver qué es lo que tengo que odiar. Tengo que odiar todo lo que esté en contra de mi vida y de la salvación de mi alma, tanto en mí como en las demás personas o en la sociedad. ¿Sí? Eso sería. Tengo que amar lo que la razón me dice que tengo que amar, no lo que las pasiones me dicen. Porque las pasiones por sí mismas, fíjense,